Muy buenas noches. Estamos reunidos aquí desde Lima, Perú, desde Huancayo, en otra emisión más del programa de entrevistas denominado Camino a Abel. Camino a Abel en homenaje a un conocido poema de Blanca Varela. Y en esta noche nos va a acompañar la poeta de Huancayo, Taruracmi Uririnay, a quien damos la bienvenida en esta noche de Sol Negro y de Camino de Abel. ¿Qué tal, Karuragni? ¿Cómo estás? Hola, Paul, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar esta noche acompañándote. Igual, mucho gusto. Y antes de empezar la charla que va a girar en torno al libro de poemas Laika, que ha publicado el año pasado con Ragni Purinay, voy a leer una pequeña semblanza literaria sobre ella. Karuragni Puririnay nació en Huancayo el año 1991. Karuragni Puririnay es el seudónimo de Miria Chávez Santos. Ella es apasionada y aficionada por la literatura y la poesía. Sus escritos abordan lo andino desde su lado materno. En sus propias palabras, ella se autodefine así. Cuando me preguntan en qué año mi madre me trajo al mundo, digo el 91. Pero si me observan mejor y me preguntan desde cuándo estoy viva, entonces respondo, desde mayo del 2016, año en que me descubrí en una cuerda de Gustavo Santaolalla. Me he regalado el lujo de nacer mucho después del 91. Desde ese entonces he caminado en la poesía. Mi nombre es Karuragni Puririnay, pero tengo muchos nombres. Soy una niña caprichosa que juega con un lápiz, que se sienta en la hierba, que mira desde la piedra, desde la flor, que se siente hermosa cuando escribe y que se siente feliz estando en el campo. He escrito poco, me avergüenza decirlo. Sin embargo, nunca dejo de hacerlo. Tengo gustos simples, como el olor al libro, a musgo de campo, a café recién pasado. Converso con la lluvia, con el sol, con la piedrita del río. Lo demás he olvidado, todo lo demás. Así que, como les había adelantado, el Bradley Purinay ha publicado el año pasado un libro bastante hermoso que se llama Laika, nativa de la oscuridad, que ha sido publicado por Liu Jaguar Editorial. Es un libro que tiene ilustraciones muy interesante. Ok, vamos a empezar la charla con ella, justamente a partir de lo que leí de esta biografía y preguntarle por eso, por ese segundo nacimiento, ¿no? Si nos puedes contar un poquito más sobre eso. Claro. Bueno, yo creo que todo este tiempo, bueno, largo tiempo hasta el año 2016, incluso ahora un poco, he tenido ciertas preguntas hacia mí misma, ¿no? Eso del sentido de la vida. Yo generalmente no me siento muy cómoda no me siento cómoda con la comodidad, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, yo creo que en el año 2016 tuve un fuerte hervor a nivel espiritual y fue pues un momento un poquito íntimo, pero sin embargo creo que llegó la poesía, ¿no? O el hecho de escribir y como que fue un puente hacia la vida. Así fue. Ok, Karurakmi, entonces también quisiéramos saber si recuerdas cómo fue tu primer acercamiento con un poeta o con el poema, ¿no? Es decir, primer Ah, momento de deslumbramiento, pues, de la experiencia como lectora, ¿no? claro, mi papá es un ávido lector. Él es un hombre que vive rodeado de libros. Es más, si él come o duerme, lo hace encima de libros. No te miento. Eh, yo creo que mi primer acercamiento fue con él, ¿no? Cuando desde niña a mis hermanas y a mí nos incitaba a declamar su poesía que él escribía.
Y bueno, como era una obligación, no era algo que nos gustara mucho, ¿no? Incluso le cogimos como que cierta aversión, ¿no? A todo eso, a la lectura, a la poesía, a la declamación, a la oratoria. Hasta que justamente el año 2016, un amigo me obsequia un libro de Alfonsina Storm. Ujú. Y bueno, pues lo recibí quizás con un poco de desinterés. O sea, yo leía, ¿no? Pero otras cosas, no necesariamente poesía. Recibí el libro, lo guardé y hasta que llegó ese momento, ¿no? En el que comenté que sentí una pequeña fuga, ¿no? Y lo único que vi en mi librero era el libro de Alfonsina Storm. Lo leí y me gustó muchísimo. Ya cuando me adentré a su bibliografía, encontré mucho sentido a ciertas cosas. Yo creo que ese fue el primer acercamiento a la poesía. Correcto. Y ahora que estamos hablando de un primer acercamiento con la poesía, y específicamente sobre Alfonsina Storni, la poeta argentina, me gustaría también saber estos primeros libros que tú también empiezas a leer, es decir, los poetas que te marcaron a ti, ¿no? Es decir, para tratar, para pensar que podrías posteriormente pues, escribir este libro laica, ¿no? Es decir, los poetas tutelares, los poetas más importantes en tu forma, ¿no? Claro. Em, a ver, no considero que hayan habido poetas no sé, creo que le llaman como que referentes, ¿no? Ujú. Yo bueno, poesía empecé en el año 2016. Sin embargo, desde el año ya 2000, o sea, hace mucho tiempo leía narrativa. Me gustó muchísimo Mario Vargas Llosa con Las travesuras de una niña mala. Estuve leyendo Hermann Hesse, Sábato. O sea, comencé yo con narrativa, ¿no? Sin embargo, yo creo que si hay un mayor referente en mi vida, al menos para haber iniciado a escribir poesía, yo creo que han sido mis propias experiencias. Eh, yo creo que ese ha sido el mayor referente. Yo creo que ese ha sido el mejor libro, ¿no? Las experiencias, el vivir, la familia, la comunidad, la ciudad, la oscuridad, todo eso. Sumado a las lecturas, pues han hecho que probablemente haya cogido de la vida lo vital y de las lecturas quizás lo más técnico, ¿no? Lo más estudiado, ¿no? Sí, total, porque, bueno, cuando uno lee tu poemario, siente eso, ¿no? Además, el testimonio que yo leí, que tú escribiste sobre tu segundo nacimiento, justamente va acorde con eso, ¿no? Es decir, no es tan libresco, no es una experiencia libresca el libro, ¿no? Es una experiencia más natural, de convivencia con la naturaleza, etcétera, ¿no? Y ahora me estaba preguntando también, no sé si estuviste en la universidad estudiando alguna carrera afín a letras o no, pero quisiera saber si es que en tus lecturas formativas también hay autores de allá del centro del Perú, ¿no? Es decir, que nos cuentes un poco si es que has frecuentado estas lecturas o de repente no te ha interesado mucho la lectura de los poetas del centro, o no sé, si nos puedes recomendar algo. Claro, yo he estudiado contabilidad, la carrera de contabilidad, así que no tengo pues, mucho estudio en lo que es literatura, ¿no? Sin embargo, sí, yo me he acercado muchísimo a la poesía regional, también a los escritores a nivel Perú, ¿no? María Emilia Cornejo, Blanca Varela, Elleson, Eliodoro Vargas de Cuña. Bueno, yo creo que son muchos, ¿no? Sería injusto al no mencionarlos. Aquí a nivel regional he estado a quien me gusta muchísimo leer y me apasiona volver siempre a su lectura de poesía, es a Flor de María Ayala, que no se le conoce mucho y sin embargo debería conocérsele, ¿no? Ella ha fallecido, sin embargo ha dejado un libro muy importante que se titula La mujer de Sudamérica. También, por ejemplo, si hablamos de mujeres, está Aida Luz Solís, Catalina Bustamante, Zoila González.
Igual, ¿no? Para los chicos, he estado leyendo a Jim Ramos, no sé, se me vienen muchos nombres y no sé, como que también me metería en un compromiso no mencionarlos, ¿no? Sin embargo, sí me ha acercado mucho tanto a la poética como a la narrativa a nivel nacional. Yo creo que es fundamental porque uno no puede olvidarse de sus raíces y de la memoria, ¿no? Porque hay una memoria colectiva en todos los autores. Sí, de acuerdo. Y bueno, qué interesante, qué bonito que menciones a Vargas Vicuña, porque como todos sabemos, pues tiene excelentes cuentos, ¿no? Con una escritura muy poética, ¿no? Pero que Sí, también él había escrito un libro de poesía, ¿no? Creo que bastante olvidado, ¿no? Y no, nunca reeditado, ¿no? Un libro que se llama Sora, Imagen de Poesía, del año 64. Eh, sí, es un libro que no ha sido reeditado, ¿no? Debería ser reeditado, por ejemplo. Bueno, qué interesante saber eso también. Bueno, las influencias, ¿no? Las genealogías literarias, etcétera. Pero también, por otra parte, ya quisiera empezar a hablar de un poco sobre el libro. Como dijimos, el libro salió el año pasado. eh, es tu primer libro, es un poemario. Y me ha interesado mucho la forma como empieza el poema, ¿no? Es decir, cómo empieza el poemario. Porque se citan dos casos que tienen que ver con la extirpación de idolatrías. Hay una cita está fechada como Autores Folios contra Teresa Aguado, sobre la idolatría, 1689, en proceso idolátrico del Valle del Mantaro de Santo Torres, ¿no? Y otra cita abajo de M. Siles en Estripador de Idolatrías de 2014. Entonces me interesa un poco hablar también sobre la idea del libro, ¿no? Laica, nativa de la oscuridad, ¿no? Es decir, cómo claro, empezaste a confeccionar este libro, ¿no? Esta idea. claro. Bueno, voy a contarlo desde mi contexto. Yo desde niña, y allá en el campo, ¿no? Mi mamá es de Cochas y siempre hemos ido allá. Y siempre, por ejemplo, que siempre nos enfermábamos nosotros, mi mamá nos llevaba allá, ¿no? A Cochas, a pasarnos el cuy, las flores, ¿no? Ahí hay una tía y hay una abuelita a la que le llamábamos Mamá Cata. Entonces, desde que yo tengo memoria, siempre para curar alguna dolencia física y espiritual hemos asistido a esas madres, a esas abuelas, ¿no? Sabias, a esas mujeres hampi, como se le dice, mujeres sanadoras. Y bueno, yo creo que una parte de eso ha sido parte para que nazca la hija, ¿no? Que la hija es quechua, chanca, que significa curandera. Claro que si es que agarraríamos un concepto más occidental, significaría bruja, pero se trata más de una mujer que sana, ¿no? Que cura. Y es así como que nace este libro. Además de que, em, como hay una herencia de estas prácticas, he sentido yo por un momento de que he podido asumir esta, este arte, ¿no? Este don o este conocimiento. Entonces, siempre han ocurrido en mi vida, en estos 31 años que tengo, sucesos un poco misteriosos para mí, que me han hecho como que eh, ver que yo tenía una parte de, llamémoslo hechicera, y que podía transformarme o transformar ciertas cosas, ¿no? Aunque parezca un poco tonto. Y es así como que nace la hija. Ya en el contenido también se expresa eso, ¿no? La mujer como un ente transformador. Sí, sí, de acuerdo. Yo estaba pensando también en el título del libro y recordaba otro libro muy importante en el siglo XX en el Perú, que se trata de El pez de oro, porque el pez de oro Claro, tiene su título, ¿no? Es Retablos de la hija Cuy. Y claro, es muy interesante también cómo en ese libro, por ejemplo, está la Mamá Cuca, con una presencia también de lo que tú estás hablando, ¿no? Con una presencia sanadora, ¿no? Y claro, las energías vitales, las canalizaciones de energías vitales, etcétera, ¿no? Eh, y a mí me llama la atención un poema aquí, página 45, se llama Warmi,
Y dice así, ¿no? Dice, me da orgullo decirlo. Mujer agraria soy, serrana de la puna soy. No me avergüenza cargar mi manta en forma de kipi, ni modelar mi falda, mis rayas, mi fustán de colores y mi pantaloncito de lana. Me gusta lucir mis dos trenzas con cintas coloradas, mi collar de pepas de eucalipto, mostrar mis dientes verdes de coca, hablarle a mi hijito en quechua, bailar mi carnaval, tumbarme el cortamonte de un solo golpe con el hacha y terminar cinca, cinca guarnicha. Bueno, el poema sigue, ¿no? Pero es esta idea justamente que venía pensando a lo largo del libro, bueno, en este poema y otros, algunos otros, existe o es la propuesta de un orgullo sobre el propio ser, ¿no? Es decir, sobre la propia identidad, una revaloración, como tú has dicho un poco también sobre la herencia, la memoria, ¿no? ¿Cómo ves este elemento? El de la herencia y de la memoria, ¿no? Sí, Yo creo que es pero muy importante, ¿no? Yo creo que no tener memoria sería eh, extirparse uno mismo de su raíz, de sus orígenes mismos. Em, Ahora, yo creo que también la herencia, uno debería, no lo sé, yo pienso yo, debería heredar tradiciones, ¿no? Como el arte, el acto de, por ejemplo, de curar, ¿no? Eh, no sé, me vienen a la cabeza muchas tradiciones más, muchas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Como lo mencionaba hace rato, ¿no? Yo creo que si olvidaríamos, o si nos extirparíamos nosotros mismos de todo ello, de todo nuestro pasado, ¿de qué estaríamos hechos, no? Yo creo que es muy fundamental y más si es que eso lo podemos reproducir o visibilizar, ¿no? O recordar en todo, en cualquier tipo de arte que hagamos, qué bien, ¿no? Porque eso permite que las otras generaciones no olviden. Y de algún modo les estamos heredando eso. sí, correcto. Y bueno, también de lo que hablas esto de una cualidad de transformación de tú misma como mujer, un poco relacionada con el concepto de hechicera o de bruja. Hay un poema en la página 33 que se llama Agujero. Dice, en el agujero negro de mi pecho caben todos los dolores del mundo, los llantos de todos los tiempos, los vacíos e heridas invisibles de todos los infantes sin raíz. Pero en otro poema, que ahora no recuerdo en qué página está, también está una especie de configuración de una poeta mujer, en este caso, que se reconoce a la vez como un ave y luego se reconoce como un sauce. Es decir, que está marcado ese recorrido que tú dices de un proceso de transformación, ¿no? Quería un poco que nos cuentes sobre eso, ¿no? Sobre esa cualidad de transformación del propio personaje aquí, ¿no? El propio personaje slash la poeta, ¿no? Ujú. Em, yo creo que en este punto el ser humano siempre está en constante cambio o en todo caso en constante adaptación. Y bueno, al menos yo como mujer me he visto como que obligada muchas veces a adaptarme al espacio en el que me encontraba, ¿no? Eso implica de que, por ejemplo, ¿no? Si iba al mercado tenía que ser como una mujer de ya, ¿no? Chamba, trabajadora. Cuando iba al campo con la abuelita, ¿no? Con los abuelos tenía que estar con las manos ahí en la tierra. Cuando iba al campo quizás descansar, echarme y hacerme una con el pasto, ¿no? Con el árbol. Y lo mismo, ¿no? Y yo creo que ir a cualquier espacio, si tienes la capacidad de empatizar y de ponerte en el lugar del otro, ya sea humano o no, eh, implica que tú puedas dejar de ser lo que a simple vista se ve, ¿no? O sea, que dejes de ser la carne para habitar otro ser otra persona. Entonces yo creo que esa imagen la cogí para escribir
estos textos, ¿no? La capacidad de poder ser otra persona, otro ser, y eso, ¿no? Sí, es muy interesante sentir, ¿no? Percibir este recorrido en el poemario. Y ahora que estaba mirando detenidamente ahí el fondo, eh, en el fondo hay un grabado, un cuadro que está ahí en la pared. Es, Ya, acá. si no me equivoco, es uno de los artes del libro, ¿no? Porque Sí, el libro tiene 4 secciones y cada sección viene con un grabado, ¿no? Y en este así caso, es. si nos puedes contar quién es el responsable de estos artes, ¿no? Claro. Justo el año en el que yo estaba pasando toda esta etapa, ¿no? De volver a nacer, conocí a un amigo, muy amigo mío, ¿no? Ahora, que es Yaro Yuribilka. Y bueno, pues yo en ese tema de tratar de volver a mí misma, eh, como que por ahí le mostré los textos que tenía para ese entonces, bueno, que son ahora, ¿no? Algo quizás un poquito más modificados. Y bueno, pues a él le encantó muchísimo, ¿no? Justo ese tiempo yo estaba teniendo un traspié aquí a nivel literario, porque de todas maneras, ¿no? Uno cuando empieza en este mundo tiene ciertos críticos, ¿no? Críticos mordaces, entonces como que se lo entregué a él y me dijo, oye, me parece muy interesante tu propuesta, ¿no? ¿Por qué no lo publicamos? Y yo pues estaba con la dubitativa. Y bueno, este amigo es el que se encargó de leer, yo creo que eh, sa- yo lo considero este libro como un cuerpo, ¿no? Y él se encargó de observar como que cuando se lee un cuy, Ujú. ¿no? De buscar cada órgano, lavarle la tripita, no sé, revisar cada orificio, cada abertura y cada estría y de adentrarse a este cuerpo de la hija. Ya para cuando decimos, ¿no? ¿Cuál va a ser la portada? Él pues dice, mira, ¿sabes qué? De toda mi lectura que he hecho han nacido estas ilustraciones. Y bueno, pues le dio una lectura tan profunda que lo que salió fue yo creo que también la esencia de lo que en sí enmarca todo el texto. Sí, específicamente el arte que está ahí atrás, para el lado izquierdo, es una especie de mate, ¿no? Mate que tiene un Sí, perro, creo, ¿no? Tiene un perro que lo... ajá, así es. Justo eso es también eso del poema, ¿no? De la capacidad de ser uno a la vez, por ejemplo, un hato Ujú, con alas, ¿no? ujú. Y bueno, sí, son mates burilados, justo de la zona en la que yo siempre voy y vuelvo es Cochas. Y en Cochas hacen puros mates burilados. Entonces, ¿cómo no puedes arrastrar eso, no? ¿Cómo no albergar en el corazón del libro o en toda la piel, en realidad que la protege, eso, ¿no? Justo la Sí, memoria. sí, correcto. En este caso una memoria, pues, tallada no recuerdo el material que usan para los mates. ¿Cuál es el material? Sí, es calabaza La calabaza. seca. La calabaza. Ujú. Son Sí, muy bonitos esos mates, ¿no? Yo he tenido la oportunidad también de ir a Huancayo varias veces y ver ese arte, ¿no? Es muy interesante, muy fuerte. Este, ahora me gustaría preguntarte una cosa que estuve leyendo, es que Kaiulakmi Puririnay es un seudónimo, pero para este libro. O sea, escuché una entrevista donde mencionabas que vas a hacer otro libro, pero de repente con otro nombre, ¿no? Entonces quería preguntarte por qué escogiste este seudónimo y específicamente en ese trabajo, ¿no? Y si después vas claro. utilizándolo o cambiarás de seudónimos, ¿no? Ah, ya. Sí, en realidad, a mí me pasa, mira, no me quiero poner al nivel de Fernando Pessoa, ¿no? Pero, sin embargo, me pasa que yo me llamo Emilia. Y yo creo que la Emilia, ¿no? Emilia, así, es como que una mujer quizás muy contraria o muy contraria, esa palabra, a la mujer que escribe, ¿no? Y como yo te hablaba, yo creo que uno alberga una memoria colectiva. Entonces yo no podría ser, pues, alguna vez lo dije, ¿no? En mi sangre habitan muchas sangres, ¿no? Incluso muy probablemente si nos ponemos hasta al inicio, ¿no?
probablemente tanto tú como yo seamos hijos de un solo padre, ¿no? Entonces, yo pienso que, y es lo que me ha pasado, ¿no? Es como que cuando albergo un nombre y florecieran muchas cosas, muchos sentimientos, como lo que me pasa también cuando mencionaste la biodata, ¿no? De pronto escucho, por ejemplo, a Luzmila Carpio y no sé qué me pasa que empiezo a escribir como si alguien me dictara, Mm. que es muy diferente a la mujer que nace cuando está pues, en Cochas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no utilizo en realidad mi nombre? Porque es muy diferente a la mujer que escribe. Quizás esta mujer que soy, ¿no? La que quizás ahora estás viendo, ¿no? Es la mujer pues que solamente es la mano, ¿no? La que escribe. Sin embargo, yo creo que, además de que cada nombre, yo creo que habita otra forma, otra esencia. Y sí, para otros proyectos definitivamente voy a utilizar otros nombres porque creo que eso me permite incluso a mí misma em, alargar mi vida siendo otras personas, sintiendo otras cosas. Correcto, Carolina. Y bueno, como mencioné los dos epígrafes que tienen que ver con expresiones de idolatrías y específicamente relacionados con el título del libro, La hija, como tú ya mencionaste, un sinónimo aproximativo de curandero, curandera o bruja. Y estaba recordando la genealogía de palabras similares, por ejemplo, el humo también, era considerado como un hechicero, en este caso el Baija que tú mencionas, entre otros términos, ¿no? Como los cauchus, etcétera. Y bueno, como tú bien remarcaste, en el proceso de colonización se produce justamente eso, ¿no? Entonces, esas experiencias que en realidad son eh, personajes que vinculan, pues, todos los elementos del mundo, es decir, que tienen un poder de transformación, pero además un poder de comunicación con los ríos, con las plantas, con los animales, ¿no? Todas esas experiencias son cosificadas, marginadas como experiencias de la hechicería, ¿no? Creaciones del demonio, entre comillas, ¿no? Y que por ende deben ser exterminadas, ¿no? Para tratar de imponer una religión, una forma de pensar logocéntrica y cristiana. Y estaba recordando, en un poema tuyo dices que te interesa más una religión sin religión o algo parecido, ¿no? Y estaba mirando que a veces también en los poemas hay esta capacidad del elemento que tiene que ver con lo pagano, por ejemplo, ¿no? Con estas creencias, por ejemplo, que el rayo, el relámpago, tiene una propia vida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, pues como tú mismo lo dijiste, ¿no? Desde los tiempos más, bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Incluso antes de que nosotros no existiéramos, pues los más antiguos han sido estos abuelos, ¿no? Las montañas, eh, todo lo que ahora vemos, lo que está alrededor nuestro, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera estos entes han sido capaces de crear vida y, y necesariamente eh, eh, estos seres, la cosmovisión andina da el poder de creer que estos elementos han sido creadores de todo, incluso de nosotros mismos. Y, y bueno, un poquito que me perdí porque aquí estoy en situaciones, ¿me podrías repetir Sí, ¿qué crees esta idea, ¿no? De frente a la religión cristiana, que tiene un único Dios, etcétera, la multiplicidad de cosas que podemos pensar y sentir a partir de creencias, de comunicaciones, por ejemplo, con plantas o con animales, es decir, los existentes por alguna red, ¿no? Igualitaria, por ejemplo, ¿no? Y estos personajes como el Aija es uno de estos que puede regular eso, ¿no? Se ve de puente, ¿no? De comunicación. Ujú. No, lógicamente, ¿no? Yo creo que, es que también yo creo que todas estas creencias nuestras, ¿no?
originarias han sido alteradas por esto de, por ejemplo, los estripadores de idolatrías, ¿no? Que mencionábamos. Y que ellos han hecho ver el occidental, ¿no? Lo cristiano, que estas costumbres son cuestiones malas de idolatrías, ¿no? Y, pero no, yo creo que en sí el hombre y la mujer andina lo único que han hecho es saber entender el lenguaje de la tierra. Y en este caso, saber estudiar las plantas, saber leer el tiempo, ¿no? La estación, por ejemplo, en base a la luna. ¿Cómo es que ellos producían, por ejemplo, la agricultura, ¿no? ¿Cómo medían la agricultura? ¿Cómo medían cuándo se cosecha, cuándo se siembra? Entonces yo creo que estos, la mujer andina, los hombres antiguos han sabido conllevar todo con todo en realidad. Y bueno, pues al momento en que llegó todo esto de los españoles, definitivamente lo han transgiversado, ¿no? Y obviamente le han dado el concepto de que, de lo diabólico, de los demonios, ¿no? Sí, y hablando de esta capacidad, ¿no? De finalización del otro que se produce en el proceso de colonización, ¿no? Y hablando específicamente del vocablo laija, está pensando en la inclusión de un epígrafe. El primer epígrafe proviene de Anthony Artaud, el poeta francés, un libro que se llama El ombligo de los limbos, si no me equivoco. Eh, Así es. y estaba pensando en esta relación porque, como sabemos, muchos poetas y escritores e intelectuales, después de, el periodo de guerras en el siglo XX, tratan de irse a otros lugares y vivenciar otras experiencias, como en el caso de Antonio Artaud, que va a México, ¿no? Y donde produce este famoso libro, Un viaje al país de los tarahumaras, ¿no? Entonces quería que nos cuentes un poco cómo llegaste así a este poeta, ¿no? A Antonio Artaud. Ujú. Bueno, yo he encontrado en mi lectura con Artaud de que es un hombre como que siempre piensa sobre su existencia, ¿no? Con una serie de motivaciones, creo que personales muy profundas, que le lleva a él a preguntarse sobre muchas cosas de sí mismo, ¿no? Entonces yo como que encontré una especie de casa o de hogar al llegar a este autor. ¿Cuándo llegó? Pues cuando, justamente este año, ¿no? Yo creo que ese año 2016 es donde suceden muchas cosas en mi vida. Y bueno, es ahí donde yo me acerco a este tipo de lecturas, ¿no? Como este poeta. Y bueno, es así como yo me acerco a él. Sí, correcto. Bueno, y como hemos mencionado, no solo Antonio Artaud, ¿no? Va en busca de otros conocimientos, ¿no? En este caso, si mal no recuerdo, sobre el peyote, ¿no? Pero bueno, otros poetas vienen, por ejemplo, al Perú, ¿no? O a la Amazonía, a tomar ayahuasca, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, quiero regresar ahora a un par de poemas de tu poemario, y específicamente dos poemas que me llaman la atención porque son poemas que dialogan un poco con la misma poesía, es decir, una especie de teoría poética, ¿no? Entonces, un poema en la página número 13, me parece, déjeme ver, en la página número 17, en la página número 17 hay un poema muy interesante en ese sentido, que se me ha grabado, donde dice, hay días en que la poesía es un cadáver que duerme a mi costado. Su fétido olor no me deja dormir. Me recuerda a todas las mujeres que he sido y a todas las que dejé ir. Es decir, que este poema de la página 17 que se ha grabado es una especie de arte poética, ¿no? Igual, en el poema de la página 30 también tenemos una especie de arte poética que quiero leerles. Dice aquí, un dios atrapado. Aquí el poema ha venido a ser yunque y plegaria, insomnio y fiebre.
pájaro y tierra, mar y lluvia, sed y hambre. Ha venido a ser flor y espina, daga ciega que ha de romper el papel, el sosiego y la verdad. Ha venido a ser volcán en la garganta, cavidad en el útero, faro transparente que ahuyenta la penumbra. Aquí el poema ha venido a ser una mano muda, una sospecha dislocada que golpea en el pulso cuando reconoce el padecimiento y el regocijo, un arrebato herido que busca fuga, un río, un cernícalo púrpura, un dios minúsculo que usa mis manos y mi boca. Bueno, muy interesante los dos poemas, muy diferentes, pero hermanados por esta idea de arte poética, ¿no? Entonces quería preguntar un poco sobre eso, ¿no? Porque no es muy común, bueno, muchos poetas han hecho artes poéticas, pero no es muy común que en el libro que estaba leyendo, La hija, encontrar esas artes poéticas. Y quería preguntarte por la experiencia de haber escrito esos poemas, ¿no? Me dices la referencia. Sí, o sea, es decir, como viste la idea, ¿no? Bueno, tengo que poner aquí unas artes poéticas en este libro que, bueno, que trata otros temas, pero estas artes poéticas me parece que son muy necesarias para saber la cocina, la forma de pensar, ¿no? Del poeta, ¿no? Que quiere hacer eh, diversos tipos de poemas de repente, ¿no? Entonces, Claro. piensa el poeta, bueno, mi arte poética es esta, ¿no? Me diferencio de otros. Bueno, lo que dijo al final del otro poema de la página 30, ¿no? Un dios, como una especie de dios escribe por mi mano, ¿no? Pues esa Ujú. idea es interesante, ¿no? Claro. Mira, yo creo que este libro muestra quizás mi escritura más primitiva y más genuina. Aquí pues realmente, o sea, si soy honesta conmigo misma, no es que lo haya pensado mucho, no es que lo haya cincelado demasiado, no es que lo haya organizado, no ha sido un acto así como que muy objetivo. O sea, solamente fueron naciendo, floreciendo las palabras, los textos, las ideas, no influenciadas pues por algo que no existe, ¿no? Para escribir todo lo que nace acá he tenido que vivir muchas cosas, observar muchas cosas, sentir muchas cosas. Y ahora quizás refiriéndome a esto de la metapoesía que le llaman, ¿no? Ujú. Eso por lo que tengo entendido, ¿no? Algo así le llaman. Y bueno, ya para lo de la metapoesía, la verdad es que yo he sentido siempre que la poesía es como que una especie de un humano, no sé, pero yo si siento dolor, escribo. Si siento dolor, acudo a leer poesía, ¿no? Hay autores, diferentes autores que te ayudan, no lo sé, para mí es eso la poesía, es como un refugio, pero a la vez también es como un, es como un cuchillo punzante aquí en mi espalda, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, muchas veces he dicho que voy a dejar de escribir, ahora estos últimos tiempos, ¿no? Voy a dejar de hacerlo porque ya mucho, ¿no? No sé, es como una necesidad constante como la de comer y dormir, pero no, entonces siempre vuelve reiteradamente y, por ejemplo, en uno de ellos, ¿no? Que es como un cadáver que duerme a mi costado y aún así lo acojo, duermo con él, ¿no? Estoy a su lado. Como que también la poesía es un ente que te hace sentir y vivir, ¿no? O darte cuenta, o observar, ¿no? A mí me gustaría muchísimo quizás no observar, no sentir, ¿no? Y quizás esto es una debilidad. Sin embargo, yo creo que escribir sumado pues a lo que se mencionaba, ¿no? Del arte poética que me dices, la verdad que no sabría cómo responderte eso. Sin embargo, sí te digo que pues esto es como que es algo más genuino, ¿no? No pensado. Y cómo nació, pues aquí hemos tratado de reunir todos esos textos, ¿no? Sí, de acuerdo, Carolina. Y bueno, me ha interesado una parte de tu respuesta donde hablas sobre el dolor, ¿no? Sobre escribir desde el dolor. César Vallejo, nuestro gran poeta, que como saben, este año se está cumpliendo los 100 años de Trilce, ¿no?
y se han hecho ujú, muchas celebraciones, reediciones, etcétera. Él pensaba que justamente el dolor era parte consustancial del ser humano, ¿no? Tal igual como la felicidad, ¿no? Es una parte consustancial del ser humano, pero que no se podía negar el dolor, ¿no? Es decir, que la experiencia literaria no solo puede transmitir momentos de felicidad, ¿no? Sino también lidia, se relaciona con los momentos de crisis, con los momentos de dolor, como tú estabas mencionando, ¿no? Entonces, negar que pueda existir una poesía del dolor es negar una parte importante del hombre también, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, ¿no? Sí, entiendo esa parte de escribir desde el dolor, ¿no? Desde el resquebrajamiento de una actitud, de una vida, ¿no? De una experiencia, ¿no? Etcétera. Eh, y bueno, en ese sentido yo quería enseñar una página del libro, voy a tratar de compartir la pantalla. Ah, me parece interesante este uso. No sé si se puede ver ahí. sí, Sí, entonces, ujú, la página 31, ¿no? Regresión, ¿no? Que como claro, a nuestros amigos y amigas que nos están mirando, como ustedes saben, este tipo de poema que se podemos llamar como una especie de poema visual, ¿no? Que fue fomentado durante las vanguardias históricas del siglo XX, ¿no? Y también, por ejemplo, un poeta como Apollinaire llamaba estos experimentos con la poesía visual en sus caligramas, ¿no? O en Brasil, los hermanos Haroldo y Augusto de Campos, junto a Decio Pignatari, formaron pues el grupo de los concretistas brasileños, ¿no? Es decir, que el poema podía tener una imagen verbal, sonora y visual a la vez, ¿no? Como, por ejemplo, se está viendo aquí, ¿no? Entonces, la significación del poema aquí cambia, ¿no? A partir, porque ya no se puede leer, pues, este poema de izquierda a derecha normalmente, ¿no? Es una especie de caracol, ¿no? De onda, ¿no? Entonces quería preguntarte, porque es el único caso de poesía visual dentro del libro, ¿cómo así incluiste este poema? ¿Cómo así se te dio por crear este poema, ¿no? Regresión. ujú, claro. Bueno, al principio era, pues, tenía la misma estructura que los otros poemas, ¿no? Sin embargo, cuando le di más leídas y más lectura, pues ahí definitivamente habla de regresar, ¿no? O sea, generalmente si es que tú haces pues una espiral, la haces así, ¿no? Como que avanzas y caminas y sigues. Pero ahí en el mismo texto dice, ¿no? Ojalá existieran puentes que me devolvieran en el tiempo. Entonces, ¿por qué no, ya no avanzar, sino ir para volver y retroceder, ¿no? Entonces, así es como que nace esto, ¿no? Quizás no es pues, no es pues, no conjuga con lo que está ahí, ¿no? Pero como ya había mencionado, yo creo que esto es lo más primitivo de lo que he podido hacer. Ya lo que se puede estar escribiendo más adelante, yo creo que ya es un acto más pensado. Ujú. Ok, correcto. Voy a tratar de pasar para ver por ejemplo, un arte, ¿no? El poema es La hija nativa de la oscuridad. Y aquí la segunda sección, ¿no? Como ha dicho, un mate que tiene una historia ahí abajo, pero Sí, coronado con la imagen de una mujer, ¿no? De la cual le salen una especie de ramas, ¿no? De los ojos. así es. Entonces voy a buscar el otro, que este es el perrito que está atrás, a ver si lo Ujú. puedo. Bueno, no es un perro, es un zorro, ¿no? Eh, Dato. creo que está atrás. 87. Ah, ya, sí. Entonces es lo que estamos mirando, ¿no? Atrás. Que aquí, bueno, Ajá. está en tonalidades rojas, ¿no? Muy interesante, ¿no? Tentación de existir. Ok, voy a dejar de compartir la pantalla para hacer una pregunta a Caroline. Es más que nada una curiosidad, ¿no? Pues leyendo el poemario, tu poemario, hay partes donde el quechua, hay partes donde se escribe en quechua, ¿no? Directamente, ¿no?
Entonces estaba pensando, y es solo una curiosidad, si es que tú en el futuro o ya has escrito poemas totalmente en quechua o no, y por qué solo en este momento es en castellano y partes en quechua, ¿no? Claro, en mi entorno, al menos hasta que fallecieron mis abuelitos paternos, que hubo un buen tiempo en el que yo vivía con ellos, ahí siempre se ha utilizado, o sea, no era solamente que hablaban en quechua o que solamente hablaban en español, ¿no? De pronto en la charla cotidiana ya estaban hablando ciertas palabras en quechua. Ya era porque les salía, no era muy natural, o porque como éramos niños no querían que entendamos o escuchemos lo que ellos querían decir, entonces en clave lo hablaban en quechua. Entonces yo he procurado, bueno, también ha sido un acto muy genuino, ¿no? Así espontáneo en el que hay ciertas partes que son en quechua y las puse porque me parecía que sonaban ahí y ya está, ¿no? Sin embargo, por parte, por ejemplo, de mi padre, yo tengo raíces huancavelicanas, son de La Mejorada y de Cuenca. En cambio, mi mamá es neta huancaína, ¿no? Es de acá de la parte de Cochas. Entonces, por ejemplo, en Cochas hablan el quechua huanca. En cambio, allá en Huancavelica es el quechua chanca, ¿no? Y, y ahí pues como que hay una cierta división, ¿no? Yo no sé escribir porque es muy complicado escribir, sin embargo entiendo ciertas cosas. Y yo creo que, como mencionamos esto de las herencias, ¿no? Yo creo que el objetivo y la meta y la mira es aprender, en mi caso los dos, ¿no? El huanca y el chanca para no desvincularme de ninguna de mis dos familias. Entonces yo creo que sí, sí en el tiempo que bueno, voy a estudiar más porque me quedé en el nivel básico. Yo creo que la idea es también armar un poemario netamente en quechua. Ese es Ok, un proyecto a futuro, sí. sí, perfecto. Bueno, y hace un momento decías algo así como, si nos ponemos a analizar, de repente todos nacemos de un mismo padre, ¿no? Y bueno, pocas personas saben que en realidad mi familia, bueno, yo soy de Ica, pero en realidad mi familia viene de Huancavelica, ¿no? Entonces por ahí, Ujú, hablando un poquito eso. Eh, claro. yo quería preguntarte ahora sobre un poema que se llama La hija, ¿no? Que está en la página 46. Pero antes de hacer la pregunta, yo quería pedirte si por favor nos lo puedes regalar la lectura con tu voz. De la hija, la 46. Sí. Ya. A ver, lo voy a Ah, ya. compartir por acá por si acaso si se puede ver. Ya. Ujú, Sí, ya estamos. ujú. Ya. La hija. Nací bruja. Reconocí mi reflejo negro en una gota de lluvia y desde entonces lo supe. A los 3 años me descubrí hechicera. Alumbré muñecos vudús con rostros ajenos, tuertos, mancos y sordos. Supe cuándo mi padre moriría y cuándo mi madre quedaría ciega. La bondad nunca fue lo mío. Podía amanecer la noche, oscurecer al sol, ver el humo azul de las almas deambulando, mudarme a cuerpos que no eran míos, confundirlos y hacerlos levitar. Así dejé de ser humana y me convertí completamente en bruja, salvaje de absenta pura, gato negro que en las noches husmea los sueños. Me acusan de terrorismo por quemar un bosque de hombres, por invadir de insomnios las pupilas de los niños sin madre, por robarle la piel a las azucenas, por hacer parir duendes a los árboles, por dejar caer del tiempo a los ancianos, por multiplicar mi imagen en los espejos, por santificar la parte oscura e inverosímil de mi ser, por degustar la tristeza y el hastío, por mi mirada pérfida,
por mi posesión vil sin santuario, por fermentar en alcohol el rostro del poema. Sí, por todo eso soy culpable. Ya está. Muchas gracias. Y bueno, esto me da pie para preguntar una cosa, que como ustedes saben, hay un movimiento de reivindicación sobre las figuras de mujeres ah, que fueron acusadas, ¿no? Y justamente en muchos casos de ser brujas o hechiceras, ¿no? Yo estaba Ujú, recordando el caso más reciente aquí en el Perú. Ocurrió no hace más de, por lo menos, yo creo, 150 años, me parece. Quiero confirmar esto para no decir un dato inexacto. Yo creo que fue algo así como hace 150 años en Cajamarca. Una señora que se llamaba Benigna fue acusada de hechicería y justo se mantiene este caso porque el cura que la quemó pidió pues que le condonen la pena, ¿no? De cárcel, ¿no? Porque argumentaba que había hecho justicia, ¿no? Divina, etcétera, y una persona que estaba envenenando a los pobladores, ¿no? Bueno, pues no había ninguna prueba, ¿no? Y fue quemada en la hoguera, ¿no? No hace más de 150 años, ¿no? Ah, lo cual también nos habla un poco de esta idea, bueno, no pervive hasta hoy día, pero de repente sí pervive de otras maneras simbólicas de agresión, de repente a otro nivel, ¿no? No a un nivel físico, sino de repente a otro nivel de prohibiciones, etcétera, ¿no? Entonces, justamente este poema, cuando dice, yo me reconocí bruja desde los 3 años, yo estaba pensando en todos estos elementos del libro que tienen que ver con la memoria y la herencia, porque además hay figuras familiares dentro del libro, por ejemplo, ¿no? Está un padre ahí, está algunas figuras femeninas importantes también, ¿no? Me ponía a pensar si el poemario en este momento, el poema La hija, nos está hablando de una experiencia muy particular, personal, autobiográfica en ese momento, ¿no? O, por otro lado, puede ser una recreación de algo que ocurrió o no. Es decir, eh, ¿qué es lo que ocurrió contigo para poder pensar en ese momento que tienes 3 años te reconoces con ciertas cualidades que se podrían englobar como la hija, ¿no? ujú. Em, a ver, es un poquito compleja la pregunta porque hay una delgada línea entre lo que puede ser real y lo que no, ¿no? Mm, Y mucha gente pues se resiste, ¿no? A creer. Pues te digo que en el campo, no, no sé, en los pueblos generalmente suceden cosas que increíbles, que muy bien una persona de ciudad diría, pues son tonterías, ¿no? Pero en el campo se ve muchísimas cosas. Ya muy bien podrían hablar pues de, voy a mencionar una palabra gruesa, ¿no? Esquizofrenia colectiva, ¿no? Lo que sucede, pero no, en el campo suceden muchísimas cosas. Por el lado, como te mencionaba, yo hay una herencia, ¿no? Tengo una tía que practica estos saberes, ¿no? Y es muy sabia. Ella, por ejemplo, se deja llevar muchísimo, bueno, al menos si hay un ente, este ente le habla por los sueños. Ella es, por ejemplo, bailadora, ¿no? De mates. Y ujú. si ella elabora su arte, lo hace porque el sueño se lo dice. Un sueño se lo tiene que decir y ella es como elabora. Luego también he estado muy vinculada a una mamita en el pueblo, pues hay una abuelita llamada la mamacata, una mujer que era una mujer poderosa porque sabía de todo, tenía realmente el poder de curar. Y cuando te digo curar, curaba hasta lo que aparentemente es incurable. Otra experiencia más personal podría ser, por ejemplo, mi madre, ¿no? Mi madre es una mujer muy, pero muy, no sé, muy extraña,
¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, cuando ella puede pedir algo, como por arte de magia sucede. Y bueno, eso yo también lo experimenté te, te digo, hace como que 10 15 años. Quizás en mi inocencia de niña, cuando pedía algo, eh, como que por arte de magia se cumplía. Entonces yo empecé a decir, a pedir cosas y se cumplían. Como que también empecé a desear ciertas cosas y también se hacían una verdad, ¿no? Entonces yo creo que desde ese sentido empiezan a hacer este poema. Aparte de que quizás si le encontramos, no sé, una explicación un poquito más sensata, podría ser esto de la intuición, ¿no? La intuición para poder resolver ciertas cosas y saber antes de que sucedan. Además, también sumada a la experiencia. Todo esto traducido en esto de la mujer, ¿no? Cómo una mujer se puede redescubrir desde el poder de la sabiduría y de la transformación. Sí, correcto. Bueno, y hablando de un poco sobre la mujer también, hay un poema que se llama Maternidad. Y ese poema me llamó la atención, porque bueno, dicho sea de paso, hay muchos otros poemas donde hay la mostración de la maternidad de una mujer a partir de la figura de sus hijos, por ejemplo. Por ejemplo, algún poema de Blanca Varela, Casa de Cuervos, creo que se llama. Bueno, y muchos otros poemas que tratan ese tema, ¿no? Pero aquí leyendo el poema Maternidad no se trata un poco, no se trata eh, sobre eso, yo creo, ¿no? Entonces yo quería compartirlo. Este poema es Maternidad. Dice, la muerte se posa en mi espalda, se hunde en el lago profundo de mis ojos, adivina mi amor, mi roída miseria, su astillado omóplato me duele, su costilla me punza el pecho, me seduce en el vértice blanco de mi sueño, después baja su mano hasta mi redondo sexo, donde queda muda, donde se fragmenta, no se oyen sus quejas, sus lamentos y sus deseos. Todas las noches son propicias. Viene a mí como cuando las gotas de lluvia caen desesperadas al mar, reconociendo a su madre. Entonces me llamó la atención el poema que se llama Maternidad, pero también es como una especie de reflexión sobre la muerte a la vez. Y es decir, como vida, nueva vida y muerte están como unidas, ¿no? Como que van de la mano. Y podría pensar en esta relación, ¿no? ¿Cómo así pensaste este poema, ¿no? ¿Cómo así te surgió la idea de este poema, ¿no? Me parece diferente. Ujú. Pues sí, también este poema nace justo en el año 2016, en lo que yo sentí que podía dominar la muerte, ¿no? O que la muerte estaba en mis manos y yo podía decidir, ¿no? Yo podía manejarla a mi antojo. Y no era como esa especie de la muerte que te llega así de hachazo, ¿no? Y te controla y de pronto te posee. Entonces yo pensé en la muerte como eso, ¿no? Como que si yo fuera realmente su madre, ¿no? Que podía decirle hoy no, quizás de aquí a 10 años. Y es así como nació este poema. Sí, es muy interesante ese poema. Bueno, en el sentido de lo que yo decía también, de las figuras tutelares que mencionas una tía, tú, pero también, por ejemplo, aquí, no sé si es el mismo, creo que es otro, que se llama Warmi Tukuich Yachar, ¿no? Ujú, Es una mujer misteriosa, su contiene abismos y océanos, etcétera. Es decir que, más bien, lo cual me parece muy interesante, en el libro, la figura de la mujer es la que potencia más esta idea de una persona que es curandera, o una persona que tiene poderes, o que es una vegetalista, por ejemplo, ¿no? Es decir, que sabe el uso de las plantas medicinales para sanar, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo vinculaste eso? Porque en algunos ritos, las funciones de las mujeres, bueno, y también dentro de las religiones también sabemos que las funciones de las mujeres son disminuidas de repente, ¿no? En cambio aquí es al revés, ¿no? La mujer tiene un rol muy importante
en los conocimientos, ¿no? En la sanación, ¿no? ¿Cómo fue eso? Un poquito que se cortó, me pregunta sobre cómo es que la mujer puede tener esas facultades de ser herbolaria, ¿no? Yo hacía el paralelo con, por ejemplo, que en cristianismo, por ejemplo, no tenemos sacerdotisas, ¿no? Mm, Tenemos monjas que en los ritos de la Eucaristía están como por abajo del varón, ¿no? Y en otras religiones igual, la mujer no es tan importante para esos ritos. Y en cambio aquí en tu poemario, la mujer es la que cobra el protagonismo, ¿no? Es decir, es una claro. perfecta herbolaria, es una persona que sana, ¿no? Es una curandera, poderosa, ¿no? No solo una mujer, varias Sí. mujeres que están en el libro. Entonces te preguntaba un poco sobre eso. Ah, ya. No, yo creo que la imagen, no sé, al menos acá, justo la vez pasada yo conversaba con unas amistades de eso, ¿no? Al menos acá en Huancayo, o la mujer, llamémosle la mujer huanca, es una mujer muy autónoma. O acá, pues, digamos, ¿no? O sea, coloquialmente, si es que nos ponemos una caja de chelas, estamos poniendo nuestra parte, ¿no? Mitad, mitad. Incluso no hay dinero, entonces nos ponemos, ¿no? Entonces acá la mujer, he notado, la mujer huanca es bien pudiente a nivel económico e intelectual, espiritual, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Lo que yo mencionaba hace rato, la mamacata, por ejemplo, justo de lo que nace la Warmi Tucuyacha, es la mamacata. Una mujer que, o sea, ella no tenía pues propiedades, no tenía dinero, ¿no? Era una mujer que sabía manejar o querer a la gente mediante historias, mediante la tradición oral, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, mantenía así a la población. Y aparte de manejar esto de la medicina, yo creo que también antes de que nos invadieran, ¿no? Todo ello, siempre ha sido el papel de la mujer muy importante, porque ha sido como que su función de los rituales. ¿No? O sea, si bien es cierto, el hombre y la mujer tenían sus funciones, pero de la mujer era esto de los rituales, ¿no? La de proveer de los alimentos, ¿no? La de ver sobre la agricultura. Entonces, yo creo que eso todavía se sigue manteniendo, o sea, se mantiene, ¿no? Y bueno, yo sí, o sea, y además es también lo que yo veo, ¿no? Yo veo a mi madre es poderosa, mis tías poderosas, la gente que he conocido es poderosa, y me refiero que tienen una autonomía y una, una fuerza para imponerse, ¿no? Sí, correcto. Pero bueno, también la figura del varón aquí en el libro, en tu libro, ah, no es tan fuerte, pero también es presente, ¿no? Y en ese sentido hay dos Claro. textos muy importantes en ese sentido que refuerzan esta idea. Uno es Tai, que dice, mi taita me enseñó a amar la tierra, a memorizar el olor de la ruda, a conversar con los sapos, a temer el agua estancada de los puquios, y a escribir cuentos sobre la grama, ¿no? Bueno, es un texto bastante largo, ese es el inicio nada más. Y de ahí otro texto que se llama Abuelo. Dice, dejaste tu Ujú. cuerpo tibio para convertirlo en arcilla, en arroyo y laguna. O te extraño acudo al monte, oigo tu voz crujir entre las enormes piedras. Dejo la lluvia palpar mi cuerpo, y siento tus manos frías, me hundo en la pampa, acaricio la espiga del trigo y peino tu cabello blanco. Bueno, el poema sigue, ¿no? Entonces te quería preguntar específicamente sobre estas dos presencias, ¿no? Claro, siempre han estado presentes al menos los abuelos, ¿no? En mi vida con mucha fuerza. Ellos han estado, quizás de diferentes, han sido también muy contrarios ellos. Mi abuelo que venía de Huancavelica, un hombre que era un carpintero, que sin embargo nunca le faltaban esas experiencias de vida que nos supieron alimentar, ¿no? Al menos a mí, porque yo viví un tiempo con él. Y también lo mismo con mi abuelo materno, ¿no? Un hombre quizás un poco más académico, pero que sin embargo también se tenían esa idea de preservar pues lo natural, ¿no? O al menos de hacer visibles siempre sus entornos y sus vivencias. Entonces yo creo que también tanto hombre como mujer tienen sus propias experiencias, ¿no? Y qué mejor si esas son nutridas a una infancia. Y esta infancia, pues ya cuando crece, cuando madura, también puede heredar esas experiencias a sus hijos, ¿no? A los hijos.
Entonces yo creo que esto también ha sido muy importante, por ejemplo, la existencia de estos seres para mí y para la escritura, ¿no? Sí, perfecto. Claro, hay una comunión entre varios elementos en este caso también, ¿no? Pero como hemos venido hablando, se relaciona con la memoria, con la herencia, etcétera, ¿no? Ya quisiera ir haciendo la última pregunta, porque estamos esperando la hora de transmisión. Mi última pregunta va a ser sobre los nuevos proyectos literarios de Carol Acme, porque sé que vienes escribiendo otros pues, libros, ¿no? Y nos cuentes un poquito si ya preparas una nueva publicación o todavía. Claro, ahora es todo, bueno, quizás abriéndome un poquito. Antes de este texto de la hija, eh, yo quería que salga otro, que también lo iba escribiendo desde el año 2016. Sin embargo, mi editor me aconsejó de que no, ¿no? Que salga primero la hija y posteriormente salga el otro texto, que es más de una temática, creo, erótica. Y bueno, ese es el próximo proyecto en el que estoy trabajando. Y definitivamente yo creo que el escritor va haciendo quizás de un, a mí, por ejemplo, la poesía empezó siendo quizás parte de terapia, ¿no? En el tiempo ya se fue convirtiendo, creo, o se está convirtiendo, me parece, en un oficio, ¿no? En el que uno ya tiene que estar preparándose para que el contenido de sus textos tengan ciertos requisitos para que sean un poquito más de calidad, o al menos el lector los reciba completos, ¿no? Entonces ya ahora estoy escribiendo otros textos con diferentes temáticas en las que ya es algo más pensado, es un poquito más planificado. Y pues también yo creo que el escritor siempre está en plena madurez. Yo empecé escribiendo quizás algo un poco más existencial, ¿no? Como quien quiere resolver algo dentro. Pero como que la poesía te ayuda, pienso yo, te ayuda a resolver ciertas cosas, entonces ya no estás pensando en ti mismo, ¿no? Ya se vuelve un acto más social y más colectivo. Y eso me he dado cuenta, ya no estoy escribiendo individualmente, ¿no? Sino ya estoy pensando, por ejemplo, colectivamente, yo creo que es como le llaman, una poesía más social. Entonces, ahora estoy en eso, ¿no? En escribir algo más social, pero que no es algo tampoco tan pensado, sino que yo creo que es la madurez de uno mismo, ¿no? Y bueno, saber que preparas algo nuevo, Carol Acme. Y bueno, no quiero dejar pasar esta pregunta que quería hacerla hace rato, pero me la iba olvidando, no sé por qué, y la dejé para el final. ¿Qué es lo que representa para ti la chacana? Y ves ahí ¿La qué? lo que representa para ti la chacana que llevas acá en el pecho. Mm, yo creo que representa todo, ¿no? Como al andino mismo, significa esos cuatro tiempos, los cuatro momentos, ¿no? Todo en realidad. Muy bien, esta noche de Camino a Abel hemos estado con la compañera poeta de Huancayo, Carolagni Puririnay, quien ha publicado recientemente, bueno, el año pasado, publicó este libro muy interesante que se llama La hija nativa de la oscuridad, con Liu Yagua, no sé si lo pronuncio bien, una editorial. Livia, bueno. Ok, entonces felicitamos pues a la poeta Carol Bragni y te dejamos con unas últimas palabras para los amigos y amigas que nos están mirando. Bien, yo quería darle las gracias a ti y a Úrsula, ¿no? Por haberme brindado este espacio. Em, me disculparán pues a veces las desconcentraciones, yo soy muy mala para concentrarme. Y bueno, los invito a los que nos estén viendo a adquirir el texto, ¿no? Y pues si es que hubiera alguna pregunta más, que me la hagan, me la buscan por las redes. Y muchas gracias una vez más a todos, a ti y a vos. Ok, saludos para Úrsula Alvarado también. Bueno, mucho gusto de conocerte, Carol Bragni, y con los amigos y amigas de Camino a Abel, nos veremos en los siguientes días, día jueves, jueves 29 de septiembre, con una entrevista a Miguel Alfonso, y el día sábado 1 de octubre, ya con la última entrevista de esta segunda temporada, con el poeta Carlos López de Gregori. Así que por ahora, amigos y amigas del programa, les dejamos con unas buenas noches y muchas gracias, Carlos Bragni.
Hasta pronto. Gracias.